Muy buenos días. Hoy mi grupo, conformado por Juan Pablo Roldán, José Daniel Ramírez y mi persona, Nicolás de la Pava, les expondremos sobre el impacto ambiental de la industria del cemento, basándonos en un análisis con la empresa Cementos Argos en Jumbo. Para tener una mejor organización de nuestra monografía, hemos realizado la siguiente tabla de contenido. Primero, se hablará de nuestro anteproyecto, donde se dará explicación a la pregunta problema, la justificación del proyecto, nuestros objetivos principales y la metodología que se usó. Después, daremos paso a la institución con la que se trabajó. Posteriormente, se presentará el marco teórico desarrollado y se dará a conocer el trabajo de campo. Luego, las conclusiones junto a la respuesta a la pregunta problema y para finalizar, daremos agradecimientos a las personas que nos asesoraron en todo este proceso. Como primer punto, les enunciaremos la pregunta problema donde gira todo nuestro proyecto. Esta se estableció así: ¿cuál es el impacto ambiental generado por la industria del cemento en el Valle del Cauca y qué estrategias adelanta la empresa Cementos Argos para minimizar este impacto? Bueno, se debe saber que la pregunta problema nace de una justificación con el deseo de informar a las personas sobre la problemática ambiental actual y cómo las industrias son unas de los principales agentes. Según los datos de la UE, las industrias manufactureras y la construcción son responsables del 12% de las emisiones, mientras que los procesos industriales son del 7,2% y las industrias de la energía 31,7%. Algunos ejemplos de este impacto negativo al medio ambiente son la deforestación, la contaminación de ríos y la erosión de los suelos, entre otros. Buena parte de la población humana desconoce estos perjuicios. Los diversos procesos involucrados en la producción de cemento generan contaminantes que llegan al medio ambiente, como son materiales particulados, carbono, azufre, entre otros. Aunque los primeros no sean tóxicos, son centro de molestias para las personas de los alrededores de las cementeras, por la posibilidad de producir desventajas en la agricultura, por el cubrimiento de las hojas de las plantas por el polvo producido. Los demás contaminantes impactan en la atmósfera generando fenómenos como el efecto invernadero, daño a la capa de ozono y a la calidad del aire por su toxicidad que puede afectar a la salud y el bienestar de los seres vivos a su alrededor. Los objetivos generales que se formaron en este proceso son los siguientes. Primero, entender cómo se produce el cemento y los posibles impactos que genera el medio ambiente. De segundo, saber cómo ha evolucionado el proceso de extracción para disminuir ese daño ambiental. A partir de estos objetivos principales, se formulan dos objetivos específicos que mencionaré de manera rápida. Primero, comprender las acciones que toma la empresa Cementos Argos para mejorar su relación con el medio ambiente. Y por último, conocer sus políticas y programas para reducir, mitigar o compensar el daño ocasionado por su actividad económica. Para nuestra metodología, se divide el proceso en dos partes. La primera trata sobre la consulta de manuales, libros y artículos suministrados por los expertos de la empresa. Y la parte restante, una visita de reconocimiento a la planta de producción, que es la cantera de extracción de materia prima. Ahora, pasando acerca a la institución con la que se realizó nuestra investigación, tenemos la empresa Cementos Argos. El 27 de febrero de 1934 nace en Medellín la organización cementera Cementos Argos, una organización multinacional productora y comercializadora de cemento y concreto, cuyo nombre surgió como un acrónimo del apellido de sus principales fundadores, los señores Arango. En 1936 la fábrica ya producía aproximadamente 50 toneladas diarias. La empresa es líder del mercado de cemento y concreto en Colombia, contando con más de 50 plantas de concreto fijas en 19 departamentos y 10 plantas móviles. Es el quinto productor de cemento en América Latina y el tercer productor de concreto en Estados Unidos. La empresa cuenta con una amplia red de distribución y de logística. Además, por las ubicaciones estratégicas de todas las plantas, le permite realizar acciones flexibles para darle el valor a sus clientes y satisfacer la demanda de todos los productos que exporta a diferentes lugares. En este momento les explicaré todo el proceso por el cual el cemento transita, dando una breve descripción en cada paso. Obtención y preparación de materias primas. Para materiales duros como calizas y pizarras, las canteras se explotan mediante voladuras controladas, mientras que en el caso de materiales blandos, arcillas y margas,
Se utilizan excavadoras para su extracción. Trituración. Una vez extraído y clasificado el material, se procede a su trituración hasta obtener un tamaño adecuado para el producto de molienda y se traslada a la fábrica mediante cintas transportadoras o camiones. Prehomogeneización. El material triturado se almacena en capas uniformes para luego ser seleccionado de forma controlada. Esta etapa permite preparar la cantidad adecuada de los distintos componentes, reduciendo su variabilidad. Precalentador de ciclones. Se alimenta el horno mediante el precalentador de ciclones que calienta la materia prima, facilitando su cocción. Fabricación del clinker en el horno. El horno eleva su temperatura hasta alcanzar los 1500 grados Celsius, produciendo en la harina complejas reacciones químicas que dan lugar al clinker. Fabricación del clinker en el enfriador. A la salida del horno, el clinker se introduce en el enfriador, que inyecta aire frío del exterior para reducir la temperatura a los 100 grados. Molienda de clinker y fabricación de cemento. El clinker se mezcla con yeso y adiciones dentro de un molino de cemento. Almacenamiento del cemento. El cemento se almacena en silos separado según sus clases. Y ya por último, envasado o expedición a granel. El cemento se ensaca o se descarga en un camión para su transporte por carretera o ferrocarril. Ahora pasaremos a hablar sobre las políticas de la empresa. Estas políticas que impone son estándares de cumplimiento obligatorio y se convierten en pautas de comportamiento para garantizar a sus colaboradores condiciones laborales seguras y saludables, previniendo cualquier situación riesgosa de salud. En el relacionamiento de las comunidades se busca la sostenibilidad de las operaciones a través del equilibrio entre la generación de rentabilidad, el desarrollo social y disminución del impacto ambiental, teniendo como marco de referencia las buenas relaciones con los grupos de intereses y los principios de un buen gobierno. En la política ambiental Metas a 2025 se tiene como objetivo asegurar la sostenibilidad, que por eso Argos promueve el elemento ambiental en la cultura organizacional desde el interior hacia los grupos de interés, impulsando la prevención, corrección y compensación de sus impactos ambientales, fomentando acciones para minimizar el efecto de sus actividades sobre el cambio climático, el respeto por la biodiversidad, la promoción de las iniciativas relacionadas con la construcción sostenible y el mejoramiento continuo de la organización. Para lograr lo anterior se tendrán como referencia los siguientes elementos en cada caso para un plazo de cumplimiento al 2025. Para el cambio climático se debe sustituir el 18% del consumo calórico de combustibles fósiles por combustibles alternativos. También se debe reducir el 35% de kilogramos de dióxido de carbono por tonelada de material cementante. El 7% y el 3% de los materiales usados en el cemento y en el concreto también deberán ser reemplazados por materiales alternativos. En las emisiones se busca reducir emisiones de material particulado, óxido de azufre y óxido de nitrógeno, recordando que anteriormente se había mencionado que el óxido de azufre y el óxido de nitrógeno son tóxicos para el medio ambiente. Y por último, se trata sobre el agua y la biodiversidad, donde se busca la rehabilitación de áreas intervenidas y la reducción del consumo de agua. Bien, ahora pasará mi compañero Juan Pablo Roldán a explicar el marco teórico. Bueno, ahora les hablaré sobre el marco teórico, que se divide en tres: la industria, el medio ambiente y por último la relación medio ambiente e industria del cemento. El propio concepto de industria implica siempre un proceso productivo que emplea una cantidad determinada de trabajo y capital, que está basado en la transformación de materias primas. Hay muchos ejemplos para decir esto, que las empresas transforman materias primas, como en el caso de las industrias cementeras, que transforman la caliza, que sería la materia prima, en su producto final, que sería el cemento. Aunque cabe puntualizar que no todas las industrias son del sector secundario, por lo que suele asociarse a eso.
Pues esa afirmación de todo es cierta porque hay industrias como la explotación forestal que pertenecen al sector primario. Ya pasando a lo histórico, nos remontamos a finales del siglo XVIII, inicios del XIX, donde ocurrió un evento que cambió al mundo, hubo un cambio radical y desde ese entonces muchas cosas cambiaron. Y estoy hablando de la revolución industrial. La industria comienza a verse en el mundo gracias a la revolución industrial, que inicia en Gran Bretaña expandiéndose luego a todo el continente europeo y al mundo. Aquí se comienza a vivir una serie de cambios sociales, como la presión de la clase obrera, tecnológicos, creación e implementación de máquinas y por último culturales, por lo que pues, el trabajo del hombre pierde valor que se ve reemplazado por las máquinas. Este increíble y asombroso cambio trajo consecuencias positivas y negativas, como lo fueron la disminución del trabajo artesanal y mayor concentración de riquezas en manos de industriales. Unas consecuencias del surgimiento de industrias es el efecto que ha tenido frente al cambio climático y al medio ambiente, por lo que desde sus inicios se observó un efecto en la disminución de la calidad del aire y es debido a la explotación de combustibles fósiles. Además, hay un agotamiento progresivo y sistemático de los recursos biológicos y energéticos, pues destrucción de ecosistemas y calentamiento global. Y pues los aspectos más críticos que se presentan hasta el día de hoy es la contaminación de la atmósfera y acumulación de residuos sólidos. Podemos encontrar que la industria se divide en tres tipos de industria: la pesada, la semiligera y la ligera. La industria pesada pues está basada en la producción de máquinas y energía. Podemos destacar la metalúrgica, la petrolera, la química y la extractiva. La industria semiligera pues utilizan productos semi-elaborados para producir bienes como serían los carros o maquinaria. La industria ligera utiliza materiales parcialmente elaborados y se dedica a producir productos elaborados o semi-elaborados que serían consumidos por el público o por otras industrias. Ahora pasamos al medio ambiente, que es el espacio donde se desarrolla la vida de los seres vivos y permite la interacción entre ellos. En este sistema, en el medio ambiente, existen dos tipos de elementos: los factores vivos, que serían los factores bióticos, y los artificiales, o pues los que no tienen vida, que serían los factores abióticos. Los factores abióticos son los que carecen de vida, pero son muy esenciales para que exista. Entre estos están la luz, la temperatura, el agua, el aire y el suelo. Iniciamos con la luz, que es la principal fuente de energía del ecosistema. Sus cambios dependen del movimiento de rotación y traslación de la Tierra. Esto genera un fotoperiodo, o sea que es la cantidad de luz en tiempo, en relación con un tiempo determinado, que produce cambios fisiológicos y periódicos. La luz es un factor primordial para el ecosistema. La energía lumínica es convertida por las plantas en energía química, pues gracias a la fotosíntesis. Esa energía química es encerrada en las sustancias orgánicas producidas por las plantas. Esto quiere decir que sin luz la vida en la Tierra no existiría. Seguimos con la temperatura, que es fundamental para los organismos ectotérmicos, que no están adaptados para regular su temperatura corporal. Entre estos están los peces, los anfibios y los reptiles. Cuando las ondas infrarrojas entran a la atmósfera, el agua y el dióxido de carbono, pues en la atmósfera terrestre, no permite que las ondas del calor salgan. Consecuentemente, la radiación infrarroja se queda en la atmósfera y pues esto se le conoce como el efecto invernadero. Continuamos con el agua, que es un factor necesario para la vida. Hace parte de diversos procesos químicos, por ejemplo, en la fotosíntesis, las moléculas que se usan, liberando a la atmósfera los átomos de oxígeno del agua. También ese compuesto actúa como termorregulador para el clima y los seres vivos. Gracias al agua, el clima de la Tierra permanece estable. Seguiría el aire, que es la mezcla de gases que conforma la atmósfera terrestre, y esa permanece alrededor de nuestro planeta por la fuerza de gravedad. El aire está compuesto en porciones de nitrógeno, oxígeno y vapor de agua. Y por último tenemos al suelo, que es la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa. Además, son sistemas complejos donde procesos químicos, físicos y biológicos se ven reflejados por la variedad de suelos que cuenta el planeta. Ahora pasamos a los factores biológicos. Encontramos que son los organismos vivos que habitan en un ecosistema. En esos factores se puede referir a la flora y la fauna del lugar. Los individuos deben contar con características fisiológicas específicas
que lo ayudan a la supervivencia y a la debida reproducción en un ambiente determinado. Al compartir en un mismo ecosistema se presentan interacciones entre las especies, dados por comida, el espacio, entre otros. Esto trae como consecuencia modificaciones en la población de otras especies. Existen tipos de factores biológicos y pues estos son los productores, que son también llamados autótrofos, que son los organismos capaces de fabricar sus propios alimentos pues a partir de sustancias inorgánicas como el agua, sales minerales y dióxido de carbono. Un ejemplo de esto serían las plantas. Seguiríamos con los productores, que son también llamados heterótrofos, o sea que no pueden producir su propio alimento y pues ingieren los que ya están sintetizados. Y pues un ejemplo de estos pues serían los animales. Por último, encontramos a los componedores, que se alimentan de materia orgánica en descomposición, de ahí su nombre. Entre su organismo están las bacterias, las levaduras y los hongos. Y ya para finalizar pues está la relación medio ambiente y las industrias cementeras. Las plantas de cemento pueden tener impactos ambientales positivos y negativos. Los positivos son los que se relacionan con el manejo de la tecnología, los desechos y los procesos pues, que son muy apropiados para la destrucción o reutilización de materias residuales, incluyendo algunos desperdicios peligrosos. Si no se consigue reciclar por completo el polvo de horno, se le da un uso productivo, se usa para tratar los suelos, utilizar los efluentes ácidos de las minas, esterilizar los desechos peligrosos o como un relleno para el asfalto. También pues cabría como mencionar los hornos cementeros, que necesitan combustible para funcionar, pues que han sido utilizados, pues serían los desechos de aceite, solventes, residuos de pintura, otros desperdicios inflamables y algunas llantas desgastadas. Esto se viene haciendo desde 1979 para reducir costos y para conservar energía. Todo lo anterior ha sido satisfactorio en términos de calidad de productos y el impacto ambiental. La fabricación de cemento requiere de transporte para retirar los materiales polvorientos desde la cantera hasta el embargue, y esas partículas son una causa importante del impacto negativo al ambiente. Los filtros de bolsa son necesarios para controlar emisiones de partículas de los hornos. Las pilas de acopio, las bandas transportadoras y los caminos de la planta pueden ser los causantes de que el control del polvo sea más difícil y que, pues, por ende, la calidad del aire se vea más afectada. Para controlar el impacto negativo de estos polvos se deben colocar pues, recolectores mecánicos de polvo en lugares muy estratégicos, ya sean las trituradoras o en los transportadores y el sistema de carga. El polvo puede ser reciclado con el fin de reducir costos y disminuir la producción de desechos sólidos, y eso se logra manteniendo las pilas de acopio cubiertas lo mejor que se pueda, los camiones limpios con carpas y también pues, con límites de velocidad. Las empresas cementeras pueden tener un proceso seco o húmedo, llevando pues al mismo producto por cualquiera de los dos caminos. En el seco se alimenta el horno con materias primas secas. El único efluente es el agua de enfriamiento, aunque esta se puede pues, reemplazar por torres de enfriamiento. En el proceso húmedo se alimenta el horno con materias primas en forma de lechada. En algunos casos las plantas pueden exhibiar el polvo de horno que se ha recolectado a fin de eliminar el álcali pues, soluble antes de volverlo a introducir en el horno. En cuanto al recurso hídrico, los contaminantes de esta sustancia vital se encuentran en los derrames del material de alimentación del horno alto y el agua de enfriamiento del proceso. El escurrimiento y el líquido lixiviado de las materias de almacenamiento de los materiales y de eliminación de los desechos pueden ser una fuente de contaminantes para las aguas. En el desarrollo de trabajo de campo, visitamos la planta Argos de Jumbo y también la calera ubicada en Molaló, donde se extrae la materia prima de la caliza. Tuvimos un recorrido por los procesos llevados a cabo en la planta Jumbo, junto a nuestro asesor, el ingeniero Ricardo Roldán, y jefe de materias primas. En nuestra visita con la ingeniera química Padi Valencia del departamento administrativo, nos explicaron los diferentes procesos de la obtención del cemento, mostrándonos tanto hay procesos húmedos como secos, siendo el proceso húmedo en el cual trabaja la empresa Argos para su producción de cemento, el cual se lleva a cabo a través de unas tuberías a presión con barro, agua y caliza, transportadas de la calera de Molaló, donde después es depositado en los grandes hornos giratorios para comenzar la producción del clinker, el cual es la base del cemento y que le da una gran característica adhesiva luego de endurecerse. A la vez se expusieron también las políticas ambientales de Argos y su estrategia ambiental para su cumplimiento, poniendo metas sobre los índices de emisiones y reconstrucción paisajística de los terrenos explotados. Ya para finalizar nuestra visita
tuvimos el gusto de hablar con Giovanna Rodríguez del Departamento de Comunidades y la cual nos explicó las medidas tomadas frente a los diferentes inconvenientes que se pueden presentar en el lugar de extracción de las materias, como la contaminación por polvo o asentamientos en los lugares de extracción, ya que se presentan algunas personas indigentes que se asientan en estos grandes terrenos privados. Bueno, conclusiones y respuesta a la pregunta problema. Bueno, obtuvimos 3 conclusiones, las cuales fueron que se conoció los procesos llevados a cabo por la empresa Argos para la producción de cemento, la cual comienza obteniéndose la materia prima, la caliza, de carreras como la que se encuentra en Mulaló, donde se transporta vía húmeda hacia la planta, donde en hornos giratorios sufre una reacción química con otros minerales, obteniéndose el clinker, que luego esta se mezcla con yeso para obtener como producto final el cemento. También que la industria cementera, como otras industrias, generan desechos al medio ambiente en sus procesos, ya que para la producción de cemento tiene como consecuencias hacia el medio ambiente deforestación, erosión de los suelos, daño al paisaje inicial donde se llevaba a cabo el proceso de extracción de las materias primas. También, por otra parte, el proceso realizado en la planta, que genera contaminación en la atmósfera, como la emisión de materiales particulados, óxidos de nitrógeno, carbono, azufre, entre otros, generados por la quema de combustibles que se realizan en el proceso químico llevado a cabo en los hornos giratorios, donde se genera el clinker, principal componente para la producción del cemento. Por último, la empresa Argos cuenta con un plan de estrategia ambiental, ya que Argos, frente a la sostenibilidad del medio ambiente en sus procesos de producción cementera, cuenta con una política ambiental la cual se basa en mantener al margen los estándares de emisiones y desechos industriales impuestos por el gobierno colombiano, implementando tecnología en sus procesos como los filtros en los hornos para filtrar sus gases generados, también aplicando capacitaciones y cumpliendo con las normas ambientales generadas por la CBC, una autoridad administrativa en los recursos naturales y el medio ambiente en el Valle del Cauca, así llegando a mantener sus estándares muy por debajo de estos límites. Respuesta a la pregunta problema. Bueno, para esto la volveré a leer. ¿Cuál es el impacto ambiental generado por la industria del cemento en el Valle del Cauca y qué estrategias adelanta la empresa Cementos Argos para minimizar este impacto? Bueno, lo que nosotros respondimos que en los procesos cementeros llevados a cabo generan más que todo una contaminación por emisiones de material particulado a la atmósfera, además de la destrucción del paisaje de los terrenos explotados, y debido a esto Argos implementa políticas para el medio ambiente y una estricta estrategia ambiental para el cumplimiento de las mismas, minimizando su impacto y asegurando su cumplimiento con las medidas ambientales impuestas por el gobierno colombiano. Bueno, la bibliografía. Y por último, muchas gracias por su atención. También a nuestra profesora de metodología, Marta Lucía Rosales, por el acompañamiento durante el desarrollo de esta monografía. A la vez, un gran agradecimiento a Ricardo Roldán, nuestro asesor, y los demás asociados que nos acompañaron durante nuestra investigación y desarrollo del proyecto. Muchas gracias.